el Consejo Nacional Electoral todavía se encuentra sin informar resultados de las elecciones primarias. Este es un tema que vamos a comentar en relación a la situación que hemos vivido los hondureños en las últimas horas y esa expectativa que todavía mantiene una duda sobre los resultados. Mientras los partidos políticos y la población hondureña esperaban avances de estos resultados oficiales, tras la culminación de las elecciones primarias hasta las 11:30 de la mañana de este lunes, el Consejo Nacional Electoral se ha llamado al silencio para clarificar, repito, esa duda de si habrá hoy primeros cómputos sobre los comicios electorales. Según se ha conocido, el Consejo Nacional Electoral hasta horas tempranas de este lunes aún no se había iniciado el escaneo de las actas para dar a conocer los porcentajes y nombres de los ganadores en los diferentes niveles de competencia política. Vamos a comenzar a dar resultados mañana, lunes, se dijo a través del Consejo Nacional Electoral anoche, y dijeron que a través de boletines cada 2 horas, según vengan ingresando las distintas maletas de las mesas receptoras. Esto lo dijo anoche Ana Paola Hall en una rueda de prensa acompañada por concejales Rizy Moncada y Kelvin Aguirre. Llamó mucho la atención el hecho de que en todo proceso electoral, ya cuando aparecen los miembros del Consejo Nacional Electoral o del Tribunal Superior Electoral, como se ha llamado, es para dar resultados, pero anoche no. Anoche se presentaron en una cadena nacional para decir que hoy lunes comenzaban a dar los primeros resultados. Esto es hora que todavía los medios de comunicación no tenemos absolutamente alguna información oficial de qué es lo que ha escogido el pueblo hondureño. Muy bien, este día vamos a contar con la participación de nuestros distinguidos invitados, el ingeniero Salvador Narrala. Gracias por estar con nosotros, Salvador. Muchas gracias. ¿No lo transmiten en Facebook este programa? Sí, ¿en qué? ¿Cuál es la dirección? Porque lo quiero compartir en mi Facebook, Salvador Presidente. Ok, para poderlo compartir. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Sí, qué bueno. Nos acompaña también la abogada Maribel Espinosa, vicepresidenta del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Abogada, qué bueno tenerla con nosotros. Es un placer. Bienvenida. Muchas gracias, don Carlos. Un privilegio estar en su programa. Saludos al ingeniero Salvador Narrala, que se encuentra en cabina, y a todo su apoyo técnico. Muy buenas tardes, pueblo de Honduras. Muy bien. Gracias, abogada. Es un honor tenerla siempre en este espacio de Carlos Riedel Presenta. Pues analicemos el tema y el diálogo sobre que el Consejo Nacional Electoral todavía sin informar resultados de elecciones primarias. Pero también vamos a escuchar el tema y el análisis de lo que pasará ahora después de este proceso de elecciones internas. ¿Qué toca ahora a la oposición? ¿Cómo se van a conformar para hacer un frente de oposición real y verdadero? Para no ir desunidos el próximo mes de noviembre a las elecciones generales. Muy bien. Salvador Narrala, ayer cuando se estaba desarrollando este tema, muy bien, nos están informando que nos han dado todavía hoy, por la importancia del programa, abogada Maribel Espinosa y Salvador Narrala, y a ustedes, estimados amigos que nos ven y nos escuchan, 15 minutos más, han alargado el programa este día, así que significa de que hay mucha expectativa. Muy bien, escuchaba ayer... Sí. Primero quiero decir que para mí no es sorpresa que hoy no tengamos resultados. De hecho, la abogada Rizy Moncada lo anticipó. Cuando hace un par de meses dijeron que no iba a existir el TREP y que se iba a hacer con boca de urna, o sea, boca de urna no son resultados oficiales, sino que es opinión y vos por quién votaste, y la gente dice cualquier cosa. Entonces ya sabíamos, incluso ella dijo, nos podremos demorar 30 días en dar los resultados. Y yo calculo
que los resultados del Partido Liberal, que son los únicos que en este momento están en disputa, porque en los otros dos partidos está claro, el testaferro de Juan Orlando Hernández, que es Nasri Asfura, claramente ganó, y en el otro lado, la representante de Mel Zelaya, que es Xiomara Castro, claramente ganó. El problema está en la estrechez de resultados del Partido Liberal. ¿Por qué? Porque ayer muchos nacionalistas, debido a que la tinta no era indeleble, votaron tanto en su partido como en el Partido Liberal a favor de Gianni Rosenthal, que es el candidato que Juan Orlando Hernández prefiere tener en las elecciones generales. ¿Se ha comprobado eso? Hubo gente que vio a los nacionalistas votando en las urnas de los liberales. Y además, no se puede comprobar físicamente porque el Partido Liberal tenía cuadernillos, el Partido Libre tenía cuadernillos y el Partido Nacional tenía urnas llenas, como publiqué durante la semana, bueno, no durante la semana, los últimos 3 días, cuando llegaron las maletas, que habían urnas llenas que utiliza el Partido Nacional para inflar una votación que estoy absolutamente seguro que lo que va a aparecer en el dato de aquí al jueves del Consejo Nacional Electoral, la realidad del Partido Nacional va a ser la tercera parte de lo que realmente van a divulgar. Bueno, falencias nuevamente en un proceso electoral según Salvador Narrala. Claro, porque el Consejo Nacional Electoral cometió el error de retrocedernos 30 y... Bueno, he saludado a la abogada Espinosa. Un abrazo, abogada Maribel, un gran respeto por usted. Se retrocedió 30 años o 40 a la boca de urna y se quitó el TREP. El TREP es la transmisión de resultados electorales por la vía electrónica, que se le toma una foto o un scan al acta y se transmite y llega. La misma noche que yo gané las elecciones en 2017, tuvimos el 71% de las actas en los diferentes servidores donde se estaban recibiendo los resultados. 71%. Anoche tuvimos 0%, porque no se hizo la transmisión. Ese es un error, es un retroceso, y es una de las cosas que se tiene que corregir de cara a las generales. No podemos ir a generales con sistemas primitivos como el que se utilizó ayer. Ese es uno de los errores. No quiero comerme el programa yo solo, pero te puedo decir el otro error. Muy bien. ¿Será el Congreso Nacional, los diputados son los que tienen que ir y darle quizás con un decreto ejecutivo tomar una decisión? Eso tiene que tomarlo, y la abogada me corrige si acaso me equivoco, eso lo tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral. Es un ente supuestamente autónomo que tiene que decidir si hay TREP o no. El problema es que los 3 que están metidos ahí no representan a la mayoría de la población. Ayer en las elecciones, supongamos que fueron a votar, o supongamos que en la suma de votos digan de aquí al jueves que tienen 1,5 millones de votos. ¿Cuál es la cantidad del censo electoral? Y a los estudiantes o a los jóvenes que normalmente les gustan los números, les pregunto, si el censo electoral fueron 5,5 millones, se me desconectó algo, pero no sé si es el micrófono, 5,5 millones es el censo electoral. Hay un 35% de gente que no vota. Ok, entonces quedan 4 millones. 4 millones, ¿de acuerdo? Que son los que votan. Sí. De los 4 millones, ayer han votado 1,5 millones. Pregunta para los que tienen números, ¿de quién son los otros 2,5 millones? Yo digo que son de las personas que apoyan al Partido Salvador de Honduras, que participará en las elecciones del próximo mes de noviembre. Muy bien. Decía yo al inicio de la presentación de este espacio de hoy, los mensajes que se vieron en las redes sociales de el llamado que tú hiciste para que la gente fuera a votar a favor de Luis Zelaya, principalmente a los jóvenes, para después de este proceso y de los resultados a una alianza política con Luis Zelaya, o Partido Liberal, para enfrentar las elecciones Salvador Narrala del mes de noviembre. Yo hice un llamado porque de los que estaban participando ayer por el Partido Liberal, la persona que me parece más cercana en pensamiento a lo que yo pretendo se llama Luis Zelaya. Simplemente por eso, de la misma manera que hice un llamado para que votaran, bueno, no para que votaran, mencioné dentro de las personas que me parece que en el Partido Libertad y Refundación tienen ideas cercanas a las mías, mencioné a Nelson Ávila y mencioné a Wilfredo Méndez. Eso sale muy bien, Nelson Ávila.
Me alegra, en lo que se ha conocido. sí, me alegra muchísimo porque es un profesional muy capacitado que seguramente en nuestro gobierno a partir del próximo año va a trabajar. Muy bien, vamos a una alianza, nos está diciendo Salvador Narrala, parte de la oposición, en una alianza para enfrentarse. Pero ojo a esto, los números que te di. 4 millones de votantes habrá en noviembre y ayer solo votaron 1,5 millones, de los cuales puede ser que con la inflación de la gente nacionalista que votó por Gianni Rosenthal, puede ser que lleguen a 1,800,000, puede ser, en cuyo caso tengo más de 2 millones de votos, sin contar ese 35% de gente que no vota. Entonces yo creo que en este momento el panorama para bien, siempre y cuando no aprueben la ley electoral, que no es otra cosa que una trama para que el Partido Salvador de Honduras no tenga representante en las mesas electorales. Vamos a dialogar sobre esto. Abogada Maribel Espinosa, hoy la he invitado, he platicado con usted en relación a las cosas que se pueden dar una vez que pasa este proceso de elecciones internas. Las fuerzas políticas participantes en diferentes partidos podrían llegar a un acuerdo para hacer un solo frente. ¿Cuál es la situación, usted como vicepresidenta del Central Ejecutivo del Partido Liberal, en una situación como esta? Muchas gracias, don Carlos. En primer lugar, permítame, por favor, hacer un pequeño resumen y señalar que el pueblo de Honduras es un pueblo estoico, diezmado por hechos naturales, y aún así salió a votar para reafirmar su vocación demócrata. Demostró ser mejor que una clase política carcomida que puedo designar de quinta categoría. Porque esa clase política dominante, politiqueros, fueron incapaces de hacer posible un proceso transparente, un proceso confiable y que al día de hoy ya tuviéramos ganador en el Partido Liberal. Repruebo, censuro, reprocho ese actuar de esa clase politiquera. Fueron incapaces de proveernos una nueva ley electoral para estas elecciones primarias, que garantizara el gobierno de las mayorías finalmente. Fueron incapaces de dar los recursos al Consejo Nacional Electoral para que hiciera su trabajo con la debida antelación. Fueron incapaces de dotar de los recursos necesarios para que se hiciera todo el proceso a tiempo. Fueron a darnos un censo electoral en debida forma, en que los ciudadanos tuviéramos la certeza incluso de nuestros centros de votación. Fueron incapaces de hacer lo necesario para proveernos de un sistema de transmisión de resultados de forma temprana. Y al fin de cuentas fueron incapaces de devolver la confianza a los ciudadanos en esas elecciones primarias. Todo lo que ha ocurrido es producto de la improvisación, del desorden y la malicia de esa clase carcomida de politiqueros. Ya hay voces en el horizonte que hablan de fraudes. Ya se dice que en el Congreso Nacional van a aprobar una nueva ley electoral para impedir las alianzas futuras, para favorecer al Partido Nacional. Ya hay un ambiente de diatribas, de mentiras, de engaños e insultos para dividir más a la oposición. Y quiero recordar la caricatura de McDonald's del día de hoy, que dice una frase corta, pero un mensaje profundo. Por el bien de la democracia, ignoremos la corrupción.
En todo esto, don Carlos, hay una enorme corrupción de una clase politiqueros que quieren seguir haciendo más de lo mismo. Me honra estar en este programa acompañando a un hombre que considero decente, un hombre que ha dedicado toda su vida a hacer una denuncia pública, un hombre que no ha dejado de señalar los enormes actos de corrupción en el país, a quien muchos trataron de desacreditar en todos estos años. Un hombre que sin necesidad de estar en política lo ha hecho por amor a Honduras. Y por eso estoy muy satisfecha de compartir este foro con don Salvador Narrala. Gracias. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Yo le digo al pueblo de Honduras, tenemos que salir adelante. Y que la armonía en Honduras va a venir después de la tormenta. Después de que hayamos sacado a esa red criminal que hoy gobierna. Después de que se haya hecho justicia en el país. Y por eso tenemos el deber histórico, imperativo, de formar una alianza interpartidaria suficiente para vencer al Partido Nacional. El Partido Nacional está celebrando porque lo que está ocurriendo, esa incertidumbre en el Partido Liberal le beneficia. Pero yo quiero decirle al pueblo de Honduras y a los liberales en particular, tenemos que salir a luchar para vencer al crimen organizado que hoy gobierna. Hoy, el día de hoy, todavía están saliendo hechos abominables en una corte extranjera. Nos están retratando la realidad de Honduras y no podemos ignorar eso. Más bien esos hechos tienen que marcar la historia para rebasar a esa red criminal que gobierna y tenemos que traer el cambio al país. Es urgente eso. Y por eso tenemos que unirnos. Y por eso tenemos que trabajar desde ahora en una gran alianza interpartidaria y que venga el cambio finalmente a Honduras. Ese cambio indispensable para nuestros niños, nuestros jóvenes, porque merecemos un mejor futuro. En el nombre de instituciones carcomidas, seguir sosteniendo al crimen para que nos gobierne. Eso es inaceptable, don Carlos. Muy bien. Es inaceptable. Muy bien, gracias por su introducción, por su participación. Carlos, Sí. ¿puedo preguntarle a la abogada Espinosa? Porque yo no entiendo de leyes, pero le quiero preguntar, abogada, para mí, por los estudios que he hecho durante año y medio, que usted seguramente los ha escuchado en los diferentes medios de comunicación, el proceso de identifícate es un proceso ilegal. O sea, la identidad que se está repartiendo es una identidad que no es legal. ¿Por qué? Primero, porque se violó la Constitución al delegar el RNP la función de registrar o enrolar a las personas en activistas políticos en vez de que lo hicieran como tradicionalmente los ministros de fe. Eso por un lado. Para mí ese es un acto ilegal, que vuelve ilegal el nuevo documento llamado DNI. Y el otro acto ilegal, en mi concepto, es haber delegado en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, la elaboración de la identidad. Eso también lo prohíbe la Constitución. Entonces, estas dos ilegalidades se confirman por lo que aprobó el Congreso recién hace un mes, el 10 de febrero. Aprobó que todo lo actuado, estas dos ilegalidades que acabo de mencionar, son legales. Mi pregunta para usted como abogada ¿es retroactiva la ley
que aprobó el Congreso el 10 de febrero para validar estos dos ilícitos, el de mandar a hacer la identidad a un ente extranjero como es el PNUD, y peor aún, que la hiciera en Europa cuando hasta los países africanos las hacen en su propio país, y si se podía delegar en activistas políticas el enrolamiento y la entrega de la identidad como están haciendo ahora. Me gustaría... Muy bien. Vamos a ver, abogado. Bueno, en primer lugar, decirle, ninguna ley tiene efecto retroactivo salvo en materia penal, siempre y cuando beneficie al régimen. En segundo lugar, me gusta abordar este tema desde la siguiente forma. La Unión Europea, las Naciones Unidas a través de sus programas pueden colaborar, pueden ayudar y de hecho trajeron dinero en donación. Pero esa no es responsabilidad de ellos. La debacle de lo que pasó en el Registro Nacional de las Personas es responsabilidad de los funcionarios que juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República. El censo es permanente. El censo no es nuevo censo, es un censo que se depura. Pero definitivamente el Partido Nacional ha manipulado muchas cosas dentro del Registro Nacional de las Personas, que fue politizado y no debió de politizarse porque era un tema de seguridad nacional, porque está la identificación de todos los ciudadanos. Igualmente el Consejo Nacional Electoral, al integrarse por representantes de partidos. Esa es una realidad. Y eso, ingeniero Narrala, es lo que hay que cambiar en el país. No podemos continuar con esos acuerdos atrás de la cortina en el Congreso Nacional. No puede seguir eso. Muy bien. Porque de seguir esto significa que tendremos durante los próximos 4 años un gobierno integrado por criminales, por gente corrupta, por lavadores de activos, por gente con ligamentos o nexos con el narcotráfico. Esa es nuestra cruda realidad. Y como le digo, el problema es enorme. El desafío que tenemos al frente es enorme. Por eso es importante la alianza, porque con la alianza vamos a superar esas falencias y esas perversidades. Usted es el referente más grande de Honduras de ser víctima del fraude. Gracias. Muy bien. Y gracias por sus palabras, abogada, que no agradecí por sus palabras antes. Muy bien, solo permítanme un momento. Quiero hacer un llamado a nuestros amigos que nos envían mensajes al 9484-7958, porque se hagan de manera conciencia de que no necesitamos que con Llamen a insultos, Juan Orlando que pare el call center, hombre. sí, que no se hagan insultos, es decir, nosotros tenemos que llevar un control sobre lo que se le dice a las personas. Yo creo que no es justo lo que vengan a la cabina o vengan los invitados o los participantes que lo hacen a través por el Zoom y que reciban improperios. Tratamos de que podamos darle lectura a los mensajes, que son una gran cantidad y que tienen que ser pues conforme a lo que realmente se quiere dar una opinión. Voy con Giuseppe Santana. ¿Qué nos dicen nuestros amigos, Giuseppe? Bien, don Carlos, auditorio de HRN, La Voz de Honduras. Pues vamos con los mensajes de nuestro pueblo hondureño y de nuestra sintonía que está presente a nivel nacional. Comprobado que el trabajo realizado por los miembros del CNE es sacar como candidatos al lado oscuro del Partido Liberal, Libre y en el Partido Nacional cualquiera de los dos. Ahora va a hacer la pandilla cachureca con la pandilla rojiblanca para formar la alianza de la hipocresía con Libre. Atentamente, Francisco Maldonado. Buenas tardes. ¿Alguno de los panelistas sabe por qué se mandaron a imprimir 35 millones de votos en las internas? Claro, para negocio de los que imprimen papeletas, y todo es un robo. El costo de las elecciones internas es algo que esperamos. Y sobre todo que el CNE los deja solos el día de las elecciones. Cada partido hace lo que quiere.
No debería ser así. Muy Si bien. el CNE lo está pagando, no debería ser así. Este mensaje va dirigido para Salvador Narrala, referente a lo que dijo, lo que manifestó que varias personas de un partido político, específicamente del Partido Nacional, votaron varias veces. ¿Cómo se va a poder votar en 2 veces si se firma hasta encima de la foto del padrón y en la mesa hay representantes de diferentes partidos? Eso es en las generales. Pero ayer tú podías votar en el Partido Nacional, después te ibas a lavar el dedo, que mucha gente lo hizo y no tiene ni la muestra hoy de la tinta, y después te vas al otro partido. Eso fue lo que hicieron ayer los de Juan Orlando Hernández, salir a votar por Rosenthal, por favor. Si por eso digo que no hubo control del Consejo Nacional Electoral. Así se hace, es la respuesta. Y creo que todos lo entienden, o sea, son separados la aula del Partido Nacional, el aula del Partido Nacional no tiene nada que ver con la del Libre y con la del Partido Liberal. Cada una hace lo que quiere y tiene su propio listado y su propio cuadernillo, llamado cuadernillo del fraude. Muy bien. Consejo Nacional Electoral todavía sin informar sobre resultados de elecciones primarias. Dialogamos con la abogada Maribel Espinosa, vicepresidenta del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, y con Salvador Narrala, que está aquí en cabina, que es candidato a la presidencia por El Partido Salvador de Honduras. Salvador de Honduras, a quien hoy la abogada le ha dado que es el referente. Muchas gracias. Para Agradezco las palabras porque es una persona con experiencia, una persona decente, con una reputación súper reconocida como una buena abogada y una buena mujer. Muy bien, Cofinter, la financiera sólida y solvente del país, está comunicando que han bajado las tasas de interés sustancialmente para toda clase de préstamos sin avales y en 24 horas. Asimismo, estamos otorgando préstamos hipotecarios al 8.7% anual y monto mayor a los 2 millones de lempiras. Cofinter, la financiera sólida y solvente del país. Ahora almacenes El Titán en la tercera avenida de San Pedro Sula, a tan solo unos pasos del Parque Central y Mega Mall San Pedro Sula. La mejor opción de compras en tiendas por departamentos. Todo lo que buscas lo encontrarás en almacenes El Titán, estilo a tu alcance. Yo regreso con ustedes en unos momentos. Muy bien, continuamos. Voy a leer esto, me he puesto los lentes, que circuló ayer en las redes sociales. Dice: éxitos, querido amigo Luis Zelaya, en las votaciones de hoy, 14 de marzo. Hemos platicado centenares de horas desde noviembre del 2017 sobre tus buenas intenciones y el destino que nos unirá muy pronto para continuar juntos en la lucha por el rescate de Honduras de las garras de la narcodictadura. Una gran cantidad de personas respondieron este mensaje que envió Salvador Narrala en las redes sociales, y hubo una respuesta también. Tuvo un alcance de 505.930 personas, más de medio millón de personas en Facebook, y el mismo mensaje lo pusimos simplemente porque nosotros quisimos ponerlo, no porque nadie nos dijera que lo pusiéramos, porque pensamos que era justo hacerlo en ese momento, y tuvo en Twitter una respuesta de 726 retweets, y la actividad del tweet en 218.588 personas con 24.272 interacciones. Es algo impresionante. Pero le han dicho el referente hoy. Ahora, aquí hay que ceder al momento de ir a una alianza. Y ese es el problema de nuestra clase política. Aquí hay que despojarse de intereses personales, intereses de partido, para formar realmente una posición como la que se puede visualizar de lo que puede venir. Ahora, ¿tú cederías parte de esa participación tuya política para que sea otro la persona que tenga que enfrentar o liderar esta posición? Se sometería a lo que le conviene al país. Por ejemplo, la abogada Espinosa tiene que ser parte del próximo gobierno. ¿Dónde jugaría un mejor papel? ¿Como presidenta del Congreso, como presidenta de la Corte, como designada presidencial, como diputada? Habría que verlo, ¿no? Habría que hacer algunas encuestas, no de las encuestas de boca de urna, sino que encuestas profesionales, de esas que cuestan $15,000 que hacen las compañías internacionales. Si en una consulta resulta que hay otra persona que tenga la capacidad para derrotar
a la narcodictadura, yo no tengo ningún problema. Yo no me muero por ser presidente. Yo soy un objeto que puede servir para sacar a la O dictadura. sea, tú declinarías en un momento dado ser el candidato. Depende quién fuera y que se demostrara con números de que a Honduras le conviene eso. Yo no tendría ningún problema. Si a mí me dicen, por ejemplo, que la abogada Espinosa es la persona adecuada para ser la candidata a la presidencia, o que es Suyapa Figueroa, o que es otra persona, el propio Luis Zelaya, pues sí, yo estoy dispuesto a ceder. Pero ojo. O que es Nelson Ávila. O que es Nelson Ávila. Habría que sujetarse a números. Yo soy en este aspecto muy numérico, pero hay algo que le quiero decir a la abogada Espinosa que es súper importante. De nada sirve que una persona decente llegue a la presidencia de la República si no tiene la mayoría en el Congreso. Porque ese es el Congreso el que le ha hecho más daño. El que ha empobrecido al pueblo hondureño es el Congreso Nacional de Honduras de los últimos 15 años. Son verdaderos delincuentes. Eso sí que tienen que salir. Entonces, para eso, la oposición que se une tiene que tener más de 65 diputados para poder quitar la ley de secretos, la tasa de seguridad, los impuestos que han metido, ese código de la impunidad. Todas esas cosas que ellos han metido, que les menciono solo 5 ahorita, hay que quitarlas. Y para quitarlas tiene que llegar diputados decentes. Yo voy a hacer firmar a los diputados del PSH que estas cosas que te acabo de mencionar las van a eliminar, las van a proponer y las van a eliminar en el Congreso. De lo contrario, no van a ser mis candidatos. Bueno, pero hay que ganar el Congreso. Para eso, ayer se dio un fenómeno. Hubo mucho voto en plancha. Una gran cantidad de personas. Ese es el otro problema. Votaron en plancha. ¿Cuál es su opinión sobre esto, abogada? De que se puede escoger un Congreso con una mayoría absoluta, mayoritaria. Para ello se necesita que haya conciencia y participación y civismo a la hora de escoger a nuestros representantes. Muchas gracias, don Carlos. En primer lugar, por alusión, agradecer las palabras de don Salvador Narrala respecto a mi persona. Y recordar una frase célebre de Churchill cuando decía: el problema de nuestra época es que los hombres no quieren ser útiles, sino importantes. Y yo quiero decirle a don Salvador Narrala que Maribel Espinosa, desde la trinchera en que se encuentra, piensa en la utilidad. Piensa en que en esta oportunidad tenemos que hacer y deponer intereses personales, como usted bien lo ha dicho, y buscar lo mejor para el país. Y también usted tiene razón cuando dice que el Congreso, como primer poder del Estado, tiene una significancia enorme, porque ese Congreso es el que va a elegir Corte Suprema, Fiscal General, Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría General, el Comisionado de los Derechos Humanos y otras, el nombramiento de segundo grado de vital importancia para luchar contra la corrupción. Y usted tiene razón en eso. Y lo importante que yo estoy avisorando es que esta es la oportunidad histórica para que los ciudadanos de cualquier partido político que amen a su país nos unamos para hacer eso posible. Para diputados valientes, hombres y mujeres con integridad. Si nosotros logramos esa ola de alegría, de esperanza, de fe y determinación, vamos a transformar el país. Y lo animo, ingeniero Narrala, a que comencemos a hablar de esa gran alianza, de lo que hemos hablado hace mucho tiempo. Empecemos a concretizarla, porque el pueblo lo demanda. No debemos permitir que los mismos, los que le han hecho tanto daño a este país, sigan
escribiendo la historia de Honduras. Importante lo que usted acaba de señalar. Es en el Congreso Nacional donde se dictan las normas jurídicas para hacer retroceder a una clase política corrupta que se puso de acuerdo en la impunidad, que se puso de acuerdo para seguir delinquiendo. Eso no lo podemos permitir. Muy bien. Una responsabilidad del ciudadano en este próximo proceso de noviembre, porque tenemos candidatos a diputados de las fuerzas políticas, no solo de una fuerza política. Sí. Así sería. Es decir, diputados de Salvador de Honduras, diputados por parte del Partido Liberal, diputados de Alianza Patriótica y de otras entidades políticas que pueden ser partícipes de... Cuyo comportamiento Sí. hemos visto. Ujú. Los comportamientos de los diputados que han resultado electos de los partidos pequeños, lo hemos visto y ha sido muy infortunado. Yo voy a pedir, y lo anticipo desde hoy, en la planilla de los 128 diputados del Partido Salvador de Honduras, yo voy a pedir que la gente vote en plancha, totalmente por los 128 diputados. ¿Por qué? Por culpa de algo que se llama cociente electoral. Con el cociente electoral, yo te cuento Ujú. lo injusto que fue ese cociente electoral en el año 2013 con el Partido Anticorrupción. El partido PAC en el departamento de Cortés resultó con los 16 diputados con mayor votación en 2013. O sea, el 80% de los diputados más votados eran del Partido Anticorrupción. Sin embargo, por el cociente electoral, para darle un diputado a este partido de aquí, a este partido de allá, nos dejaron con 6 diputados, cuando lo lógico sería que yo tuviera 16 diputados en el departamento de Cortés. Entonces, ese cociente obliga a que la única manera de tener mayoría en el Congreso sea pidiendo el voto en plancha. Yo voy a incluir en la planilla a personas que no necesariamente sean del Partido Salvador de Honduras, pero que sean personas honestas, que yo estoy seguro que independientemente de su filiación política nacional, liberal o libre, me van a ayudar a que eso sean las medidas que necesita el país, no las que necesita el Partido Salvador de Honduras, las que necesita Nasrallah, las medidas que se ocupa tomar en el Congreso. Estamos hablando del Partido Salvador de Honduras. En el caso del Partido Liberal, abogada, tiene que haber una institución unida, tiene que haber entendimiento, porque ir a un proceso con aquel divisionismo que tenemos actualmente del partido es muy difícil de que podamos encontrar una institución que tanto anhelan los liberales en nuestro país. ¿Cuál es su expectativa al respecto sobre esto, abogada? Bueno, en primer lugar, urgir al Consejo Nacional Electoral para que haga el recuento de votos y finalmente declare quién ganó las elecciones primarias en el Partido Liberal. El Partido Liberal está en vilo en este momento, en suspenso. Y yo estoy preocupada por lo que está pasando al seno del Partido Liberal. ¿Hay problemas en el Partido Liberal Definitivamente. en este momento? Tenemos problemas porque el día de ayer se usaron las encuestas de boca de urna para hacer declaraciones. Y eso es grave, porque eso crea incertidumbre. Eso puede ser un caldo de ánimos a lo interno del partido. Y eso no es bueno para el Partido Liberal. Pero sí debo decirle, y lo digo con la seriedad que acostumbro a hacer las cosas, estoy sumamente preocupada por el resultado final de estas elecciones primarias, porque pueden ser muy determinantes en el futuro del Partido Liberal. Podemos tener en el Partido Liberal ese apoyo total que se necesita y que necesita el Partido Liberal,
y no una división dentro de su misma bancada, que es donde está el problema interno del partido. Siempre hemos hablado de la unidad de este partido, y esto se dio después del último proceso electoral donde el Partido Liberal sacó muy pocos votos. Y ahí fue donde vino la opinión, y vino el análisis, y las zancadillas para encontrar pues que el Consejo Central Ejecutivo muchas veces no puede hacer nada sobre lo que tiene la bancada liberal en el Congreso Nacional. Abogada. Importante lo que acaba de señalar don Carlos. Como Consejo Central Ejecutivo, los diputados, una mayoría de diputados en el Congreso, ignoraron a la autoridad partidaria. Fue en el Congreso que el Partido Liberal, o esos diputados liberales, tomaron decisiones que le correspondían al Consejo Central Ejecutivo. Y esa es una realidad. Yo el día de ayer hice público mi voto a favor de Luis Zelaya. Porque en mi opinión personal, yo no he estado en ningún movimiento, pero en mi opinión personal era la opción para lograr una alianza interpartidaria. Así, yo dejé claro públicamente cuál era mi posición. Y no voy en ningún cargo de elección popular, don Carlos. No voy en ningún cargo ni estoy en ninguna planilla. Lo hice con responsabilidad y con seriedad, porque he dicho desde hace mucho tiempo que la única salida histórica que tiene Honduras para vencer la corrupción y el narcotráfico es la unidad interpartidaria. Y me constituí en un agente más para lograr esa alianza interpartidaria. Me constituí en un soldado para lograr esa alianza interpartidaria. Y déjeme decirle, aquí en su programa, lo que usted ha visto es una coincidencia plena con el ingeniero Salvador Narrala en los problemas que hay que resolver, en los problemas que hay que enfrentar desde el Congreso Nacional. No basta con tener un presidente de la República, que al final de cuentas el presidente de la República es un administrador del Estado. Si bien es cierto, nosotros tenemos esa tradición presidencial de presidente, eso no significa, y como bien lo ha identificado el ingeniero Narrala, que le vamos a restar preeminencia al primer poder del Estado, como es el Congreso Nacional. Entonces, si tenemos claridad en los objetivos, tenemos que luchar desde hoy por la unidad interpartidaria. Y esto lo hemos conversado ya en el pasado con el ingeniero Salvador Narrala, lo hemos conversado con Luis Zelaya, lo hemos conversado con otros líderes de Libre, lo hemos conversado con muchos ciudadanos que no se identifican con partido. Lo hemos conversado con la propia doctora Suyapa Figueroa de la urgente necesidad de reconstruir el país con hombres y mujeres con integridad, hombres y mujeres pensando en Honduras y no en sí mismos, hombres y mujeres que apoyemos al que tenga las mayores simpatías, al que tenga los votos ciudadanos para lograr vencer a este cartel criminal que gobierna. Hemos escuchado durante todo este tiempo la intención que tienen los políticos. Pero hay una decepción unánime del pueblo hondureño con esta clase política. Y hay muchos problemas prioritarios que resolver, Salvador. Sí, pero sí. Te están pidiendo una pausa, pero yo quisiera decirte tres cosas, tres entidades que en este momento están entorpeciendo la democracia. Y las quiero señalar con nombres y apellidos. Primero, el RNP debe detener la entrega de esa identidad que no es legal. Si yo el día de mañana me caso con la identidad nueva y me quiero divorciar, me puedo divorciar, pero esa identidad
no vale. Si lo hago con la identidad nueva, no vale, porque fue un documento emitido ilegalmente. Si usted con la identidad nueva compra un terreno, cualquier persona que es el dueño anterior se lo puede después quitar o hacerle un juicio porque la identidad fue emitida ilegalmente, de acuerdo a lo que hablamos al principio del programa con la abogada Espinosa. Un documento ilegal. Es un documento ilegal. Con un documento ilegal, eso te lo puede explicar mejor la abogada Espinosa. Bueno, vamos segundo punto, segunda entidad que tiene que ponerse las pilas, Consejo Nacional Electoral. Tiene que aceptar el servicio tecnológico el día de las elecciones. Y tercera entidad, Congreso Nacional, no puede aprobar una nueva ley electoral. El proceso inició con la actual ley electoral el 13 de septiembre del año pasado y debe terminar el 28 de noviembre del próximo año con la misma ley electoral. La nueva ley electoral solamente persigue sacar a la gente decente de las mesas electorales. Muy bien, vamos a ver qué dicen nuestros amigos que aún no tenemos mensaje en este momento. Corte, muy bien. Anticentro Ferco, el mejor servicio automotriz, experiencia y tradición. Llantas Toyo, la marca japonesa número 1 en Honduras, máxima duración y desempeño. Llantas Toyo, el mejor frenado sin importar las condiciones. Protege a tu familia con Llantas Toyo. Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus familiares exigen en forma pública al Ministerio de Seguridad y directo de la Policía Nacional la prevención de la comisión de actos en contra de personas detenidas. Se exige la instalación de cámaras de vigilancia interior en todas las postas policiales del país. La protección de la integridad de los detenidos es una obligación del Estado de Honduras. Vamos a unos mensajes, regreso en un momento. Muy bien. Salvador Narrala nos informa que tiene que ir a otro medio de comunicación, ha sido invitado, pero todavía sí queda con nosotros, seguiremos dialogando con la abogada Espinosa. Sí, Carlos, muchas gracias por la invitación. Yo quisiera que la abogada, a quien le agradezco por sus consejos, que no son de ahora, porque es una destacada abogada a la que conocí cuando fundamos el Partido Anticorrupción. Los 3 puntos básicos, y esto lo puede resolver el Congreso. Cuando yo me vaya, quiero que la abogada te diga si tengo o no razón, porque son asuntos legales. Primero, si yo en este momento compro con la nueva identidad un terreno, el dueño del terreno, si resulta picarillo y utiliza para vendérmelo la identidad actual, después, él puede decir que el terreno es de él, porque la identidad mía, con la que yo hice la documentación de la compra-venta, es ilegal. Es ilegal. Que me lo aclare, no ahorita, sino que cuando yo me vaya. Y esto es importante que la gente lo escuche, porque lo mismo sirve para matrimonios, para divorcios y para cualquier cosa, porque la identidad es el documento más importante de la vida del ciudadano. Ok. El segundo punto, el Congreso puede instruir al Registro Nacional de las Personas para que detenga el proyecto Identifícate, porque para mí ese proyecto va a seguir con problemas porque el número de inconsistencias es millonario. En 4 millones había 1.600.000 inconsistencias, de los cuales 607.000 fotos mal tomadas y además 400.000 huellas mal tomadas. Entonces hay que parar ese proceso y empezarlo de nuevo. Yo sé que duele perder 2.400 millones de lempiras, pero lo que se ha robado este gobierno es mucho más que eso, y tener un documento ilegal, pues no se justifica. Puede instruir el Congreso al Consejo Nacional Electoral para que proceda a la publicación de los términos de referencia consensuados entre los partidos políticos sobre la contratación oportuna de tecnología electoral para el mes de noviembre. Estos son los 3 entes, RNP, Consejo Electoral y el Congreso de la República, que no debe meter una nueva ley electoral, porque esa nueva ley electoral no le permite el voto a los hondureños en el exterior, no permite alianzas y no le da presencia en las mesas al Partido Salvador de Honduras. Entonces, para mí, eso es fundamental. ¿Para qué? Para que el proceso electoral genere confianza en sus resultados y que sean aceptados por todos. Para que el proceso electoral, como lo han dicho los organismos internacionales, es la única salida pacífica que tiene Honduras para regresar al Estado de Derecho, para que haya confiabilidad
en este proceso electoral y no haya desestabilización como lo que tenemos en este momento. Muchísimas gracias por la invitación. Solo una consulta sobre la situación en que nos tiene en este momento el Consejo Nacional Electoral, que todavía no tenemos un informe de los votos. Hay todavía una duda de qué manera se desarrolló este proceso. ¿Qué hay que hacer en este momento? ¿Cómo? Nada, no se puede. Otra falencia que se elimina si hay un sistema tecnológico de transmisión. Yo, con el Partido Salvador de Honduras, le digo a todos los jóvenes que tienen su celular, prepárense porque el 28 de noviembre en Honduras no se va a trabajar. Voy a pedir que ese día nadie trabaje, que todo el mundo vaya a votar y a defender el voto para que no nos roben en los lugares. Y desde cada lugar, en las 20.000 mesas, habrá un representante del Partido Salvador de Honduras fotografiando el acta y transmitiéndola a un servidor que lo voy a tener conectado a los organismos internacionales para que se respeten los resultados que se obtengan en las mesas y por primera vez en Honduras las elecciones sean limpias y gane la voluntad popular. Pero no estamos hablando de las elecciones de este año. Estamos hablando Estas. O sea, ¿qué hacemos con este tribunal? Si es el mismo tribunal. Y no importa el tribunal. Bueno. El tribunal tiene, o si no lo hace el tribunal o consejo electoral, si no lo hacen ellos, pues hay que exponerlos ante la gente para decirles que son incapaces, que son incompetentes. Y además no nos pueden impedir estar en las mesas electorales. Juventud de Honduras, ustedes me van a acompañar en las 20.000 mesas, ustedes van a tomar foto a las 20.000 actas, ustedes las van a transmitir el mismo día 28 de noviembre y vamos a demostrar que los buenos en Honduras somos más. Un abrazo, abogada Espinazo. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, Carlos. Muy bien, continúo tenemos consultas de nuestros amigos. Giuseppe. Muy bien, vamos a esperar. Voy con usted, abogada. Se nos ha retirado por un compromiso que tiene Salvador Narrala. Quedan pendientes estas interrogantes que nos ha hecho. Pero también habrá que tomar algunas decisiones en este proceso que esperamos en noviembre. Es decir, para no tener estas consecuencias por las cuales estamos en este momento pasando. Muy bien, don Carlos. En primer lugar, quiero señalar que sin voluntad política de quienes integran el Congreso Nacional hoy, no van a pasar los cambios que deseamos todos los hondureños. La preocupación del ingeniero Salvador Narrala respecto a la nueva ley electoral son válidas. Son válidas. Sin embargo, no depende del pueblo, no depende de los partidos políticos, de sus líderes, depende de los diputados, de los actuales diputados, que se haga lo correcto en una nueva ley electoral. Por eso es que él pide que sea con la actual ley, porque tenemos noticias, como lo dije al comienzo del programa, de que lo que quieren es cerrarle el paso a las alianzas interpartidarias. En cuanto a lo que él se refiere a la identidad, yo soy de la opinión que no conozco las interioridades, pero sí puedo, por lo que he escuchado en los medios de comunicación y algunas explicaciones que me han dado, que se debe de hacer una auditoría, y si es necesario forense, sobre todo ese proceso de identificación. Y ese es el tema. Vuelvo y repito, la gente piensa que es un nuevo censo, una nueva inscripción. Eso no es así, porque recuerde que esto es permanente. El tema es que nuestros nacimientos están inscritos y eso es un documento auténtico, legal. Ese proceso de identificación sí ha tenido falencia. ¿Por responsabilidad de quién? Se lo voy a decir bien simple.
del Registro Nacional de las Personas en primer término, porque manipularon alguna información como los centros de votación para el caso, o el domicilio actual de las personas, se lo cambiaron. Pero eso fue una cuestión de informática, de manipulación. Cuando las bases de datos, que eso es importante, tienen una información que se puede comprobar su autenticidad. Las bases de datos pueden georreferenciar de acuerdo a los domicilios que constan a ellos dónde vivo y dónde está mi centro de votación más cercano. Entonces, lo recomendable, yo no puedo estar a favor del caos. Yo tengo que decirle que aun y cuando han hecho cosas indebidas, lo correcto es hacer una auditoría forense sobre todo ese proceso. Y que haya esa voluntad política para hacerlo. ¿Para qué? Para que sepamos cuál es nuestra verdadera realidad. Por ahí mencionan, hay muchas denuncias, pero eso se resuelve con una auditoría forense internacional calificada. Solo así va a volver la confianza en ese proyecto. Y por otro lado, decirle que en cuanto al deber ser del Consejo Nacional Electoral, eso también depende de voluntad política. Imagínese usted, don Carlos, ¿cómo es posible que en un órgano colegiado, en ese Congreso, dejaron establecida la unanimidad para tomar decisiones? ¿Qué sentido tiene eso? Quiere decir de que tienen que estar totalmente de acuerdo, si no, no hay decisiones. Y en los órganos colegiados lo que funciona es la mayoría. Eso es una perversidad. A la clase política corrupta tradicional le convenían elecciones conforme esta nueva ley en la primera etapa, en las elecciones primarias. Y en las elecciones generales van a querer hacer una ley electoral a su medida. Pero yo le advierto a esos politiqueros, hacen eso y aquí va a haber un choque, aquí va a haber desorden, aquí va a haber confrontación y aquí va a haber insurrección. No pueden seguir haciendo más de lo mismo. Por eso al comienzo de este programa yo dije que teníamos ciudadanos con vocación democrática y que teníamos politiqueros de quinta categoría, porque han hecho trampas, han hecho perversidades, han utilizado la ley para beneficiarse, es decir, al final de cuentas, haciendo más de lo mismo. Y por eso los ciudadanos, la gran mayoría de ciudadanos en Honduras, ya no cree en esa clase política corrupta. Muy bien, solo permítame un momento, cumplimos con unos compromisos. Tenemos mensajes, Giuseppe Santana. Sí tenemos, don Carlos. Vamos a darles lecturas en este preciso momento. El señor Salvador Nasralla siempre habla de 2 millones de votos que tiene, pero cuando llama para que lo apoyen a esos 2 millones, solo aparecen 2 pelones. Eso quiere decir que de esa cantidad que él aduce tener son personas que viven en el exterior y son seguidores de redes sociales y por tanto no votan. Así que ese discurso trillado de Nasralla no es cierto, tendrá por mucho unos 150,000 votos. Otra persona nos dice: señora, pruebe 6 meses con El Salvador del Mundo para que sepa lo que es canela pura. Otra persona: buenas tardes, don Carlos y sus distinguidos invitados. En Soledad del Paraíso, el alcalde Cachureco de Libre obtuvo cerca de 3,000 votos, dilapidando miles de lempiras, dinero que tanto le cuesta al pueblo. En este municipio la gente votó hasta con partida de nacimiento a favor de este alcalde corrupto. Son algunos, don Carlos, de los mensajes de nuestra bandeja de entrada. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros amigos por la participación. Se nos quedan varias consultas. Cofinter, la financiera sólida y solvente del país, está comunicando que han bajado las tasas de interés sustancialmente para toda clase de préstamos sin avales
y en 24 horas. Así estamos otorgando préstamos hipotecarios al 8.7% anual y monto mayor a los 2 millones de lempiras. Cofinter, la financiera sólida y solvente del país. Muy bien, continuamos. Hago una consulta con la abogada Maribel Espinosa en relación a la participación de los jóvenes en este proceso de elecciones internas. Rápidamente, nos queda poco tiempo, abogada. Sí hemos sentido de que ha habido nuevos votantes que participaron a pesar de la falta de la tarjeta de identidad, pero se espera que en noviembre será pues una nueva generación que se integre a este proceso electoral. ¿Cómo avisora usted para nuestros jóvenes la importancia en este momento de lo que implica escoger sus funcionarios y sus autoridades? Yo hago un llamado a todos los jóvenes de Honduras. Este es su presente y es su futuro. Eso es lo que nos estamos jugando hoy. El presente y el futuro de los jóvenes. Y son ellos. Y confío plenamente en ellos para vencer. Para vencer a una clase corrupta carcomida. A una clase corrupta que ha traicionado los sueños de los hondureños. Pero yo le digo a estos ciudadanos, a estos jóvenes, no nos van a vencer, no les van a robar su presente y su futuro, siempre y cuando salgan como hijos de Morazán, como soldados de Morazán, a ejercer y a exigir por sus derechos. Tienen que ir masivamente en noviembre a las urnas. Y no solo ir a las urnas, a defenderlas. Porque así vamos a transformar el país. Muy bien. Muchas gracias, abogada, por su participación. Nos hemos sentido honrados con su presencia. Esperemos que el mensaje que se ha dado a conocer hoy, especialmente a la gente joven, pues que quiten esa idea y ese concepto que tienen de los políticos en nuestro país y la falta de credibilidad. Muchísimas gracias, abogada. Gracias a usted, don Carlos. Hasta pronto. Muy bien, llegamos al final de esta emisión de Carlos Rivel Presenta. Consejo Nacional Electoral todavía sin informar resultados de elecciones primarias. Mañana, nuevamente con ustedes en otra emisión. Dios les ama.